Y bien, el tema de hoy entonces, vamos a partir o a empezar de lo que empezamos la clase anterior, que fue el tema de la ley de Faraday. Si nosotros recordamos, hablando de la ley de Faraday, teníamos una expresión que nos relacionaba una superficie y su frontera. Lo que la ley de Faraday nos decía era algo como de este estilo. Nos decía que si nosotros recorremos una cierta frontera y evaluamos cómo es el campo magnético, el campo eléctrico, perdón, en esa superficie de esa frontera en un lazo cerrado. Entonces, evaluando el producto punto entre el campo, el campo eléctrico, ya vean, dos veces van el mismo error, entre el campo eléctrico y, y el diferencial de longitud de esa frontera, nosotros íbamos a encontrar cuánto era la fuerza electromotriz inducida. Y esa fuerza electromotriz inducida se inducía como efecto o como consecuencia de que había un cambio negativo en el flujo magnético. Ese sí. Entonces ese cambio temporal del flujo magnético con el signo negativo nos daba la idea de cuánto iba a ser la fuerza electromotriz inducida. Recuerden nuevamente que a pesar de que eso se llama fuerza electromotriz, es realmente una diferencia de potencial. O sea, es una, una variación que hace que se estén moviendo cargas eléctricas. Y también habíamos definido ese flujo magnético, lo definíamos como, miren que acá simplemente vamos a escribir la derivada temporal. El flujo magnético lo definíamos como el producto punto entre el campo magnético y el vector diferencial de área de una superficie abierta. Aquí es muy importante entonces que recordemos que lo que estamos relacionando son estos dos términos. El lazo cerrado es la frontera de esta superficie abierta que tenemos por acá. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que nos plantea esa, esa ley de Faraday? ¿O todo está claro con respecto a lo que nos está diciendo la ley de Faraday, muchachos? Todo claro, Juan. Sí, bueno, listo. Esperemos que sí sea todo claro realmente, porque es importante pues que ese primer planteamiento, donde estamos hablando de cómo se relacionan, de ese recorrer el campo eléctrico en el lazo cerrado y ese flujo del campo magnético sobre la superficie, pues quede muy, muy entendido. Entonces vamos a empezar ahora con considerando un lazo conductor o la frontera, por así decirlo. Vamos a considerar la frontera con una geometría rectangular. Entonces, si esta es una frontera de una superficie, y acá tenemos la superficie, ¿sí? Esta de acá es la superficie, y partimos de que la frontera, o de que, perdón, la superficie es rectangular, entonces digamos que esto mide y por este lado y mide x por este lado. Nosotros podemos definir entonces el vector de área en términos de diferenciales de área que van en este sentido, que no es otra cosa que la magnitud del diferencial por un vector normal al área. Entonces, si nosotros consideramos esa primera aproximación de un área encerrada por un conductor o por una espira, que en este caso es rectangular, y decimos a esa cierta área la está atravesando un campo magnético, ese campo magnético lo vamos a considerar ya no completamente paralelo, sino formando un ángulo. Otra cosa es al plantear el ejercicio, es verdad, Jonator.
Entonces, si consideramos que ya el área y el campo magnético no están apuntando en la misma dirección, sino que están apuntando o que forman un ángulo particular entre sí, miren que esencialmente nosotros podemos definir el flujo magnético, el flujo magnético, phi sub B, lo definimos simplemente como el producto punto entre B y el diferencial de área. ¿Sobre quién? Sobre toda la superficie abierta. Es importante que recordemos también que ese flujo magnético es un valor escalar. O sea, cuando hacemos ese producto punto y evaluamos la integral, lo que vamos a obtener es un valor escalar, ¿sí? No es un vector. Entonces, es muy importante que recordemos eso porque si queremos ser consecuentes, si queremos poder definir ese flujo magnético adecuadamente, necesitamos que sea escalar para que una vez tengamos la derivada temporal, que es lo que nos está planteando esta expresión, entonces tenemos acá el flujo que estamos evaluando en toda el área. Le sacamos la derivada temporal o el negativo de la derivada temporal y lo que vamos a obtener es un valor numérico escalar también que va a corresponder con la fuerza electromotriz inducida o con ese cambio de potencial que nos genera el movimiento de cargas en en la frontera del conductor. Listo. La clase anterior describimos eso o definimos cómo ocurría ese fenómeno en términos de que si teníamos un campo magnético que variaba por el área, entonces teníamos un flujo magnético variable, lo que ocurría era que en la frontera se tenía que inducir una corriente de tal manera que se opusiera a ese cambio. Eso es lo que esencialmente íbamos a decir, ¿cierto? O a mencionar. Entonces, si partimos de que tenemos ese flujo magnético, miren que evaluar el flujo magnético para esta superficie en particular, para esta superficie de área X por Y, no es otra cosa que decir, listo, el flujo magnético es la integral de B punto de A, pero si el campo es uniforme, simplemente podemos escribir esto en términos de el área X por Y multiplicado por la magnitud del campo magnético y multiplicado por el coseno del ángulo que me están formando ellos dos. Entonces, el área, la magnitud del campo y el coseno. Ahí estamos considerando que vectorialmente no tenemos ninguna otra modificación. Si tenemos en cuenta lo que nos dice esa ley de Faraday, esencialmente cuando nosotros sacamos la derivada temporal de ese flujo, lo que vamos a tener es esa fuerza electromotriz. ¿Qué quiere o qué significa generar o cómo podemos generar un cambio temporal del flujo magnético? Miren que la expresión tiene varios términos. Tenemos acá la magnitud del campo magnético. Entonces, una manera puede ser hacer que cambie la magnitud de B. En el tiempo. Eso nos va a generar un ¿qué? Un cambio del campo magnético en el tiempo y eso va a producir una fuerza electromotriz. Otra forma que podemos lograr cambio en el flujo, podemos hacer que cambie el área de ese lazo o de ese bucle que me está generando la frontera. Entonces podemos cambiar el área. Es decir, tendríamos un cambio del área en el tiempo. Si el área está cambiando con respecto al área original, tendremos también un cambio en el flujo. Es decir, también tendremos una fuerza electromotriz. Y por último, con esta situación particular, también podemos cambiar el ángulo teta.
Si estamos cambiando el ángulo θ, pues lo que tendríamos es un de θ de t y también modificaríamos el flujo magnético. Muy bien, entonces, esencialmente, si nosotros ahí consideramos que, así como lo dibujamos acá en esta superficie, que el campo magnético apunta en esa dirección y evaluamos el flujo magnético, miren que ese flujo magnético allí va a ser, va a ser positivo. Si nosotros decimos, bueno, lo que estamos haciendo es que incremente el flujo magnético, es decir, si alguna de las modificaciones que logramos realizar en nuestro planteamiento hace que se incremente ese flujo magnético, entonces miren que se va a inducir una cierta, una cierta corriente, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza electromotriz inducida que se oponga a ese incremento. Eso es esencialmente lo que estamos diciendo. Vamos a copiar esto por aquí y llevémoslo por aquí abajo. Entonces, sí, vamos a escribirlo así más bien. Si el flujo magnético aumenta, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo sería esa corriente que se está induciendo? La corriente que se está induciendo tiene que generarme un campo que se oponga a ese incremento. ¿En qué dirección tendría que ser ese campo? Tendría que ser o apuntar en la dirección opuesta a la del flujo que vamos a tener allí. Miren que esencialmente lo que tendríamos sería una corriente que tendría que girar o que tendría que circular sobre ese lazo en este sentido. Esta sería la corriente inducida. Si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, que era lo que hacíamos para evaluar cómo apuntaba ese campo magnético inducido, nos damos cuenta que el campo magnético inducido, sus líneas de campo, en esa región dentro de la espira van a apuntar así, ¿sí? Van a apuntar todas hacia abajo, oponiéndose a quién, oponiéndose a ese incremento que está ocurriendo del flujo magnético. Si por el contrario, nosotros teníamos ese planteamiento y lo que ocurría era que el flujo magnético estaba disminuyendo, la corriente simplemente va a cambiar. Ahora bien, miren que lo que podemos hacer, una de las formas que podemos lograr que se cambien el flujo magnético es modificando con respecto al campo magnético el área y el ángulo. ¿Eso cómo lo podemos lograr? Por ejemplo, lo podríamos lograr de esta manera. Vamos a volver a copiar esta superficie. Más bien dibujemos la que sale más rápido. Si tenemos la superficie y simultáneamente cambiamos la orientación que el área está experimentando con respecto al campo y estamos girando o rotando el ángulo, miren que podríamos tener algo de este estilo. Podríamos, por ejemplo, con respecto a este eje que tenemos aquí, hacer que nuestra superficie esté girando. Eso ya lo habíamos visto cuando hablábamos de la fuerza que experimentaba la corriente cuando estaba en la presencia de un campo magnético. Incluso hablamos y dijimos, esto nos puede ocurrir cuando tenemos una espira por la cual está circulando corriente en presencia de un campo magnético. Entonces, si el campo magnético, digamos que continúa apuntando en esta dirección, podríamos tener la situación en la cual podríamos tener una situación en la cual es posible con respecto a ese campo magnético estar cambiando el área, porque miren que en algunos puntos de ese movimiento el área va a estar perpendicular al campo magnético, ¿cierto? Considerando el vector de área. En otros
el área va a estar completamente paralelo y entonces, por lo tanto, el flujo está cambiando. Entonces, si recordamos, eso era lo que pasaba precisamente en esa, o lo que vimos que ocurría con respecto a la corriente que circulaba por una de las espiras, ¿cierto? Si nosotros le poníamos una corriente adicional. Entonces, miren que si nosotros a este movimiento de rotación, vamos a llamar ese movimiento de rotación, o vamos a medir, a definir la velocidad con la que está rotando, vamos a medir esa velocidad con la que está rotando en términos de un parámetro que llamamos omega, que no es otra cosa que la frecuencia angular. Esta es la frecuencia angular de rotación. Entonces, si lo que tenemos es que el área está girando, esa área que habíamos definido como X por y esa frecuencia angular de rotación, le queremos cuantificar el periodo de rotación, simplemente definimos omega como 2pi sobre t, donde esto es el periodo de rotación. Es decir, el tiempo que se tarda para dar una vuelta completa. Entonces, con ese planteamiento, miren que ahora lo que tenemos es un movimiento circular, un movimiento rotacional con respecto a ese eje que dibujamos allí. Y entonces el ángulo θ va a variar en razón de qué. El ángulo θ va a variar en razón del ángulo θ inicial que teníamos más omega multiplicado por el tiempo, pero ya no el tiempo t grande, sino el tiempo t pequeñito. Entonces, cuando arrancamos en el tiempo igual a 0, el ángulo θ va a ser igual al ángulo θ0. ¿Qué vamos a hacer para simplificar esto? Simplemente decir, supongamos que en el tiempo inicial a 0, el ángulo θ era igual a 0. Es decir, que estaban formando un ángulo de 0 grados, el vector de área y el campo magnético. Simplemente por simplicidad, ¿cierto? Entonces ahora, si nosotros queremos calcular el flujo, entonces uno lo que hace es considerar la superficie que tenemos allí, la superficie X por y definir entonces el flujo magnético, como ya lo habíamos definido hace un momento, era simplemente X por o sea, el área, por la magnitud del campo y por el coseno de omega t. Recuerden que lo que nos dice la ley de Faraday es que lo que importa es cómo está cambiando ese flujo magnético en el tiempo. Si nosotros a ese flujo magnético le sacamos la derivada temporal, entonces vamos a tener lo siguiente: cómo varía el flujo magnético en el tiempo, en esa expresión. Miren que en este caso, pues lo que vamos a tener es que el área no está cambiando, ¿cierto? No estamos cambiando las dimensiones del área. Entonces, X se mantiene, Y se mantiene. No estamos cambiando la magnitud del campo magnético. Campo magnético, estamos asumiendo que es uniforme. Y la derivada del coseno con respecto a t sería el menos seno menos el seno de omega t por la derivada interna. Y la derivada interna de esa expresión pues, sería simplemente omega. Entonces nos queda esta expresión. Ahora, si nosotros lo que hacemos es ponerle el signo negativo acá, pues multiplicamos por el menos acá, y este lo cambiamos a positivo, lo que estamos obteniendo es precisamente esto de aquí, el menos cambio temporal del flujo magnético. Y eso es exactamente igual a la fuerza electromotriz inducida. Pero más que eso, es la fuerza electromotriz inducida cambiando en el tiempo. Esa es la parte, digamos, importante
de lo que tenemos allí. Recuerden que esa fuerza electromotriz inducida, que es una diferencia de potencial, yo la puedo relacionar con la resistencia que tenga esa espira o ese conductor que está en la frontera de la superficie, y podemos decir entonces que la corriente I de T no es otra cosa que ¿quién? Que esa fuerza electromotriz inducida, cambiando en el tiempo, dividido la resistencia de la espira. Esto es la resistencia del conductor de la espira. ¿Qué característica tiene esta corriente que acabamos de encontrar acá? Esta corriente ya no es continua en el tiempo, sino que está cambiando en el tiempo. Y lo está haciendo de una forma que está relacionada o que está directamente conectada con una función sinusoidal. Entonces, cuando tenemos ese tipo de corrientes que ya no son constantes en el tiempo, a eso lo llamamos una corriente alterna. Entonces, miren que lo que nos acabamos de encontrar es precisamente esa manera de generar eso que llamamos corriente alterna. La corriente alterna entonces se puede generar, según esto que acabamos de ver, haciendo girar una, una bobina o un alambre conductor cerrado en la presencia de un campo magnético que sea uniforme. Entonces eso nos permite que, de acuerdo a cómo está girando o a la velocidad que está girando esa espira dentro de ese campo magnético, va a ser, eh, va a ser la corriente que estamos produciendo. ¿Qué es o por qué es importante reconocer eso? Por lo siguiente, porque esencialmente la corriente alterna es lo que nosotros tenemos saliendo de esos tomacorrientes que tenemos en la pared, ¿cierto? Esto es corriente alterna. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes hasta allí? ¿O todo está claro? Todo está claro, Juan. De momento sí, todo claro. Muy bien. Ya tengo la aprobación de al menos 2 de ustedes. Queda ahí bueno, 3 porque acabaron de decir. Muy bien. Vamos entonces a suponer eh, que ahora tenemos ya no solamente un lazo, sino que tenemos dos. O sea, estamos incrementando la espira de esta manera. Estamos poniendo la espira aquí así y este vuelve y le da otra vuelta. Entonces, ¿qué es lo que teníamos allí? En consecuencia con lo que vimos en la clase anterior, si tenemos dos lazos, el flujo magnético estará atravesando la superficie 2 veces, ¿cierto? Si tenemos n lazos, entonces el flujo magnético estará atravesando la superficie n veces. Entonces, con dos o más lazos o más, ¿cómo lo llamamos? Espiras, aumentan las veces que el flujo magnético atraviesa. Y miren que lo que vamos a tener es que gracias a eso, la fuerza electromotriz se va a aumentar n veces. Entonces, la fuerza electromotriz inducida será, pongámoslo por aquí, en vez de poner más espiras, pongámosle
n espiras será n veces mayor. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que si solamente tengo una espira, entonces voy a obtener un cierto valor de fuerza electromotriz inducida. Es decir, la diferencia de potencial va a ser de cierta magnitud. Pero si lo que estoy haciendo es poniendo un montón de espiras, pongamos, por ejemplo, voy a poner 1000 espiras, estoy aumentando 1000 veces esa fuerza electromotriz. Vamos a hacer un ejemplo numérico de eso que acabamos de decir. Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos el campo magnético uniforme en esta dirección. Sí, esto es el campo magnético. Y vamos a poner por acá una cantidad de espiras sobre ese plano que está el campo magnético. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Permítame entonces, vamos a definir cuántas espiras tenemos acá. Vamos a decir que este número n de espiras es 50. Sí, ya no estamos hablando de que lo tenemos en forma de solenoide, sino en forma de que todas las espiras están casi que una sobre la otra. El radio de esto, el radio R, digamos que es de también 50 centímetros. Es decir, tenemos una espira de un diámetro de 1 metro. Eso digamos que no es imposible de lograr. Ustedes, por ejemplo, recuerdan los hula hoops, esos anillos con los que uno jugaba cuando estaba pequeño. Bueno, o al menos yo llegué a tener un hula hoop y eso, por ejemplo, tiene un diámetro cercano a 1 metro, más o menos, ¿sí? Entonces, supongamos que cojo uno de esos hula hoop y le pongo 50 espiras de alambre de cobre. ¿Qué pasa con ese campo magnético? Este no va a ser cualquier campo magnético. Este va a ser un campo magnético bien especial. Va a ser el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, la magnitud, habíamos dicho por allá al inicio del magnetismo, que era muy pequeñito, que era bien pequeñito, era de medio Gauss aproximadamente. Era del orden de 0,5 Gauss. Pero para todos estos cálculos siempre tengo que llevar todo a las unidades del sistema internacional. Entonces eso es 5 por 10 a la menos 5 teslas. Entonces miren lo interesante de esto. Resulta que si yo cojo 50 espiras de un diámetro de 1 metro y las pongo a girar con respecto al campo magnético de la Tierra, voy a lograr generar una fuerza electromotriz. Es muy importante tener en cuenta en qué dirección estoy haciendo girar esto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque resulta que necesitamos que la rotación ocurra sobre este eje de acá. Este es el eje sobre el cual debe girar. Entonces digamos que lo voy a poner a rotar por aquí con una velocidad angular que yo pueda controlar. Digamos que lo voy a poner a girar con un periodo de rotación de 1 segundo. ¿Por qué les decía que tiene que ser importante el eje de rotación? Porque si nosotros, por ejemplo, cogemos esta misma situación y lo que hacemos es ya no ponerlo a girar en este sentido, sino ponerlo a girar en este otro sentido, miren lo que está pasando. Si lo ponemos a girar en esta dirección, el vector de área de esa región que tenemos allí, esta región que estamos pintando acá encerrada, ese vector de área estaría apuntando en esta dirección. Este es el área, el vector área. Y en cualquier instante con respecto a la rotación, ese vector siempre va a ser perpendicular al campo magnético. Y entonces,
¿qué va a ocurrir allí? Que si esos dos son perpendiculares, el coseno será 90 y sabemos que el coseno del ángulo también afecta la fuerza electromotriz inducida. Entonces, si el coseno es 90, perdón, si el ángulo es 90, el coseno será 0 y entonces no estaremos generando ningún tipo de fuerza electromotriz. Entonces aquí hay que tener cuidado con esto. Y digamos que acá esto no nos va a servir así. Necesitamos entonces que gire sobre este eje que tenemos ahí pintado. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más vamos a decir? Pues si conocemos el periodo, que es de un segundo, podemos definir la frecuencia angular. Miren que podemos decir que, porque me quedó en rojo, la frecuencia angular será entonces 2pi. Esos 2pi son pi radianes, ¿cierto? Son una rotación por cada segundo. Y esto, pues numéricamente, pues será 2pi, sería 6,283. Aquí cambiamos esto es radianes por segundo. Recuerden que a las que no son unidades o que son pseudounidades no le ponemos esos corchetes que son los que estoy utilizando aquí para definir las unidades. Entonces, bueno, ya tenemos todos los elementos que nos permiten definir cuánto es la fuerza electromotriz inducida. Entonces, miren que de acuerdo a esta expresión que encontramos por aquí, esa fuerza electromotriz inducida no será otra cosa que el área. Miren que acá teníamos X por Y, pero sabemos que esa es el área, ¿cierto? Entonces, la fuerza electromotriz inducida será el número de espiras multiplicado por el área, multiplicado por la magnitud del campo magnético, multiplicado por la frecuencia angular y multiplicado por el seno de omega t. Cuando reemplazamos los valores, entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a poner esto por aquí, tendremos 50 espiras, tenemos el área lo podemos calcular como pi por el radio al cuadrado, entonces pi por el radio, que son 50 centímetros, no lo pongamos así, pongámoslo de una vez en metros, 0,5 metros, y esto es elevado al cuadrado, multiplicado por la magnitud del campo magnético, que era de 5 por 10 a la menos 5 teslas, multiplicado por la frecuencia angular, que era de 6,283 radianes por segundo, multiplicado por el seno de omega, que otra vez es 6,283 radianes. Epa, se me acabó el espacio. Radianes por segundo y por el tiempo. Y sabemos que ese tiempo también estará dado en segundos. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Cuando hacemos ese cálculo vamos a llegar al siguiente valor. Vamos a llegar a que es 0,01233 multiplicado por el seno de 6,283 radianes por segundo por el tiempo en segundos. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos aquí fue un valor para ese voltaje o para esa fuerza electromotriz inducida, donde
esto que tenemos acá no es otra cosa que 12,33 milivoltios. Pero esos 12,33 milivoltios no los voy a obtener todo el tiempo. Los voy a obtener únicamente cuando estemos formando el máximo ángulo o el ángulo adecuado. Y esencialmente eso va a ocurrir 2 veces por cada rotación. Uno me va a dar un valor positivo y el otro me va a dar un valor negativo, porque estamos pegados de esta expresión sinusoidal. Entonces, si lo que nosotros tenemos en el tiempo, si nosotros acá queremos graficar, por ejemplo, la fuerza electromotriz inducida, y acá tenemos el tiempo, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que esencialmente esa función, digamos que va a oscilar entre este valor y este valor, y lo va a hacer de esta manera. ¿Cuáles son esos dos valores extremos? Entonces, esos dos valores extremos van a ser por acá y por acá. Ese sería esto dado en milivoltios. Eso sería 12,33 y esto sería menos 12,33. Entonces serían los dos valores extremos en los cuales va a oscilar esa fuerza electromotriz inducida. ¿Qué es lo otro importante? Que entre este punto y este punto vamos a tener un segundo. ¿Sí? Entonces, en ese segundo va a ser precisamente el periodo de tiempo, el tiempo que va a recorrer para que la espira esté en este punto, me genere 0 voltios, me genere el máximo de voltaje y vuelve y empieza a disminuir hasta llegar a un mínimo de voltaje y nuevamente llegar a 0. Entonces podríamos decir que en un segundo él está pasando por 0. Si consideramos este como parte de ese periodo, él pasaría una vez aquí, volvería a pasar por aquí y aquí ya estamos considerando que empezó el siguiente periodo. Entonces casi que por cada periodo de rotación él pasa 2 veces por el 0. ¿Listo? Ahora, la corriente que se está induciendo también va a tener esa misma forma sinusoidal, solo que va a ser en términos de ¿quién? Va a ser en términos de la resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es o qué es lo que vamos a tener de allí de importante? Que miren que ese valor de la fuerza electromotriz inducida o esa diferencia de potencial que se indujo no depende de la resistencia. Esa MF no es dependiente de R. Pero la corriente, sí lo es. Entonces miren que lo que hicimos acá fue coger las 50 espiras, simplemente hacerlas rotar y utilizar el campo magnético de la Tierra como el campo magnético que me genera ese flujo variable. ¿Y cómo estamos haciendo variar el flujo? Lo estamos haciendo variar haciendo girar esa espira. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, aumentamos la velocidad a la que estamos rotando esa espira? ¿Qué esperarían ustedes que pasara? Si yo aumento la velocidad de giro, Si le aumento la velocidad al giro, sí, señor. pues habrá como un aumento pues de la diferencia de potencial, pues aumentando el voltaje y también se aumenta la corriente, se produce más. Entonces miren lo que acabamos de hacer. Si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a duplicar esa velocidad, ¿cierto? Le estamos dando una vuelta por segundo. Ahora le vamos a dar 2 vueltas por segundo, ¿sí o no? Eso yo creo que pues, físicamente lo podemos lograr
a mano, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, Sí, claro. no, tal vez, imposible. Sí, eso sí lo podemos hacer a mano, yo creo, ¿cierto? Juan, eso se puede hacer a mano. Eso se puede hacer a mano, 2 veces por segundo, sí. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues esencialmente, según lo que estamos viendo en la expresión, miremos nuevamente la expresión de la fuerza electromotriz inducida. No estamos cambiando el área, no estamos cambiando el campo magnético, pero sí estamos cambiando esta frecuencia y estamos afectando esta frecuencia, ¿cierto? Cuando hacemos eso más rápido. Entonces recuerden que como la frecuencia es el valor que tenemos allí de rotación con respecto al periodo con el cual está rotando, si estamos haciendo 2 vueltas, entonces lo que vamos a obtener esencialmente es lo siguiente. Digamos que partimos del mismo punto, vamos a duplicar el voltaje o vamos a duplicar esa fuerza electromotriz inducida porque estamos haciendo este valor de acá 2 veces más grande. Entonces ya ahora no estábamos produciendo 12,33, sino que vamos a producir 24,66 como valor máximo y menos 24,66 como valor mínimo. Todo esto está en milivoltios. Y ahora, en el tiempo de 1 segundo, voy a hacer 2 ciclos completos. Entonces tengo que, a ver, esto más o menos me da por aquí, tengo que subir hasta por aquí en voltaje y bajar hasta por aquí en voltaje para volver al cero. Entonces, esa sería la señal o lo que realizaría en medio segundo y en el otro medio segundo pues haría exactamente lo mismo. Volvería a subir, volvería a bajar y volvería a subir. Entonces, en ese mismo segundo ya tengo 2 veces. Entonces, esto fue simplemente duplicando la velocidad de rotación. Entonces recuerden que esa velocidad de rotación o esa frecuencia angular tiene también unas unidades alternas. ¿Cuáles eran esas unidades alternas? Aquí la estamos definiendo en términos de radianes por segundo, pero lo podemos definir en términos también de una unidad que se llama Hertz. Hertz, que se abrevia Hz y que es 1/segundo. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, para esa onda que tenemos allí sinusoidal de color azul, tenemos una frecuencia de rotación de 1 Hz, porque estamos haciendo una vuelta en 1 segundo, y para la que tenemos en rojo tenemos una frecuencia de rotación de 2 Hz. Entonces en 1 segundo estamos haciendo 2 ciclos completos. ¿Por qué es importante que recordemos eso? Porque resulta que sabemos que la corriente alterna que tenemos de ese toma corriente, ¿cierto? Es que teníamos ahí pintado ahorita. Esto es de 120 Hz. ¿Cierto? Perdón, no, 60 Hz, perdón. No, no, son 60. 60 Hz. Lo que tenemos es 120 veces que pasa por cero. Perdón ahí por el lapsus. ¿Y qué es lo otro que vamos a reportar? El voltaje. Pero con el voltaje pasa una cosa interesante, ¿cierto? Lo que nosotros medimos con un multímetro, cuando ponemos las puntas del multímetro y decimos, vamos a medir entre este punto y este punto la diferencia de potencial. ¿Listo? Acá ponemos un voltímetro. Ese voltaje que estamos midiendo allí no es el voltaje máximo que tenemos en la señal sinusoidal. Este voltaje, que es el que nos vale 110 voltios, es un voltaje que es especial. Es un voltaje
que llamamos voltaje RMS. Y ese RMS viene de root mean square, o la raíz cuadrada, o la raíz promedio de los cuadrados. ¿Cómo así que la raíz promedio de los cuadrados? Esencialmente lo que vamos a hacer es tomar en el tiempo esa señal que tenemos allí y evaluar cada uno de los valores. Entonces, este sería el voltaje que estamos produciendo o que estamos obteniendo en forma sinusoidal. Pero lo que vamos a hacer es sacar un valor promedio elevando cada uno de estos valores al cuadrado. Entonces, si nosotros elevamos cada uno de los valores al cuadrado, lo que vamos a obtener es una onda como estas. El cuadrado de 0 será 0, entonces todos los ceros van a permanecer siendo ceros. El cuadrado de los valores máximos se va a duplicar, o pues va a ser un valor más elevado, no se va a duplicar, sino que va a ser más alto. Y el cuadrado de los valores negativos se va a volver positivo. Entonces miren que lo que estamos teniendo es de algún modo tener valores positivos. Y luego lo que hacemos es sacar el valor promedio de ellos. Entonces, el valor promedio es un valor que queda por aquí. Este es el valor RMS. ¿Por qué es importante el valor RMS? Porque miren que nosotros estamos diciendo, acá tenemos una señal sinusoidal. Entonces lo que podría uno pensar es, bueno, si aplico la ley de Ohm, el voltaje es I por R y la potencia disipada por una resistencia que esté allí sería V por I. Pero entonces uno podría pensar que como entonces el voltaje en algunos valores o en algunos puntos se hace cero, entonces la potencia que estoy disipando será cero. Pues no. O que, o que de pronto como tengo valores de voltaje que son negativos, entonces estaré disipando potencia negativa. O sea, como que la resistencia está absorbiendo calor del ambiente y entonces al final no estaré disipando energía. No, tampoco. Lo que tenemos que considerar allí es que para el caso de las corrientes alternas, el voltaje que vamos a utilizar es precisamente el voltaje RMS, considerando como si fuera el voltaje efectivo que va a disipar, que va a disipar un circuito de corriente alterna si la corriente fuera directa. Entonces, yo sé que suena un poquito enredado, pero la idea es hallar el voltaje o el valor RMS es como el voltaje al cual estaríamos disipando la misma cantidad de potencia si la corriente fuera directa. Entonces, por eso lo calculamos de esa manera. ¿Cuál es la otra razón? Pues esencialmente porque los multímetros lo que hacen es cuantificar no el voltaje de manera instantánea, sino que cuantifican un promedio temporal de la corriente que pasa por una resistencia. Y entonces, eso lo que hace es precisamente evaluar el valor, digamos, temporal. Entonces, no podemos hablar de que cuando medimos con un multímetro estamos midiendo el máximo valor de voltaje o el valor pico. Entonces, vamos a definir esto de esta manera. Si nosotros tenemos una señal de voltaje y tenemos aquí esa señal de voltaje alterna, ¿cierto? Un voltaje que está asociado a una corriente alterna, a este valor que tenemos desde acá, desde el valor 0, desde el punto 0 de voltaje hasta el valor máximo, vamos a pintarlo en otro color, desde acá hasta acá, lo vamos a llamar el voltaje pico. Entonces Vp es el voltaje pico.
Y desde acá arriba hasta aquí abajo lo vamos a llamar el voltaje PP o el voltaje pico-pico. ¿Qué es lo que podemos relacionar entonces con el voltaje pico y el voltaje pico-pico? Esencialmente que el voltaje RMS es el voltaje pico-pico sobre 2 raíz de 2. Y el voltaje, por lo que es igual, es el voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces, cuando hablábamos de esta magnitud que teníamos aquí, por ejemplo, de ese valor de fuerza electromotriz inducida, ese valor que estamos obteniendo acá, como la magnitud que me está acompañando el valor seno, no es otra cosa que el voltaje pico. Entonces, si yo quiero conocer cuánto es lo que yo mediría con un voltímetro, tengo que dividir ese voltaje pico por raíz de 2. No sé si eso es claro o hay alguna duda con respecto a eso. Pues para mí sí, pues yo creo que yo no valgo. ¿Qué no estás viendo ahí? Yo, Santiago, sino que yo soy de electricidad, entonces no vale que yo entienda. Ah. Bueno, eso con respecto al voltaje pico y el voltaje pico-pico. Eh, bueno, ya Luis Alfonso, que es de geológica, dijo que estaba claro, entonces está claro. Falta que los otros compañeros de las otras ingenierías digan que está claro. Bien, entonces lo que los quiero invitar es a lo siguiente, es simplemente a que consideremos este valor o esta forma de obtener un flujo variable que nos está permitiendo obtener una corriente que está cambiando en el tiempo, simplemente a considerar lo que tecnológicamente podemos aplicar, lo que tecnológicamente podemos encontrar, que es precisamente reconocer que cuando estamos utilizando el multímetro, el voltímetro con respecto a una señal que está cambiando en el tiempo, lo que estamos obteniendo no es directamente el valor máximo. Ahora, habrá formas de medir ese voltaje o de visualizarlo en un instrumento, sí hay formas de visualizarlo, pero para eso utilizamos un instrumento más sofisticado que se conoce como el osciloscopio, que lo que hace es mostrarme el valor en cada momento, en cada instante de tiempo, de cuánto vale un cierto voltaje. Volviendo a esto de que el voltaje pasa por cero, un número que es igual al doble de veces eh, de la frecuencia con la que está cambiando, entonces uno podría decir, bueno, entonces si uno tiene un bombillo, entonces el bombillo se está apagando 120 veces por segundo. Pues realmente no es que se apague 120 veces por segundo, sino que... ¿Cómo? 60 veces. No, porque recuerda que estamos diciendo que se apaga, que pasa por cero 2 veces. ¿Sí? Si Ah, el vale, vale. voltaje, ¿sí? Estamos diciendo, si el voltaje está cambiando o está pasando por cero 2 veces por cada ciclo, entonces está apagándose 120 veces por segundo. Entonces uno pensaría que podría pasar, pero realmente lo que está ocurriendo, si estamos hablando de una bombilla de filamento, o sea, de las bombillas viejas, donde teníamos el filamento por aquí, es que sí, efectivamente, la corriente que está circulando por acá se hace cero, pero sin embargo, lo que está ocurriendo es que como la luminosidad que me está produciendo esa bombilla no depende
de que la corriente circule o no circule, sino de la temperatura a la que está ese filamento, es tan rápida la variación o es tan rápida la cantidad de veces que llega al máximo también, que finalmente lo que está ocurriendo es que el filamento va a permanecer caliente, o sea, él no se alcanza a enfriar lo suficiente como para no producir la luminosidad. Bien, entonces no se preocupen por sus bombillas, este tipo de bombillas van a seguir funcionando a pesar de que esto esté pasando por cero. Con respecto a las otras bombillas, a los otros eh, tipos de bombillas que también tenemos en el mercado, que son estas que tienen el tubito fluorescente. Sí, ya no las que son así, no las que son algo así como una espiral. Sí, ya saben de qué bombilla les estoy hablando. O las que son simplemente unos tubos que están conectados aquí en los extremos. Sí, esos dos tipos de bombillas fluorescentes, ellos sí alcanzan a apagarse completamente. Sí, ellos sí se apagan eh, cuando la corriente se vuelve cero. Lo que pasa es que, como lo están haciendo 120 veces por segundo, el ojo humano no alcanza a visualizar que se están apagando. Pero en algunas ocasiones sí es posible utilizarlas, ese mismo tipo de bombillas, como fuentes estroboscópicas, como así estroboscópicas. Si ustedes recuerdan en esas discotecas de los años 90, que prendían y apagaban una luz un montón de veces, entonces el movimiento se veía supremamente lento. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Y Juan, Los Sí, estrobos. Eso sí sabemos. Perfecto. Entonces, ese tipo de luces que se encienden y apagan muy rápidamente, lo hacen a una frecuencia constante. Solo que en las discotecas, pues la ponen a una frecuencia que es cercana a la frecuencia que el ojo puede reconocer cambios. Entonces, uno también puede tener estroboscopios o luces de ese estilo de mayor frecuencia, que el ojo no va a ser capaz de distinguir si están prendidas o están apagadas. Y, y en el caso de las bombillas fluorescentes, pues uno puede tener eh, estroboscopios que van a oscilar a 120 Hz. Esa sería la frecuencia con la cual vamos a tener una luz de esas. Ahora bien, lo otro que acabamos de darnos cuenta es que si esencialmente lo que dijimos aquí es, mire que acá tenemos una espira, esa espira está dentro de un campo magnético, esa espira está girando, ese campo magnético es uniforme y yo puedo controlar el giro de la espira, estoy obteniendo una fuerza electromotriz y una corriente alterna. Pues esencialmente eso que dijimos hoy es la forma en la que funcionan los generadores eléctricos que tenemos en las hidroeléctricas, ¿cierto? O en las generadoras de energía. Entonces, esencialmente, ¿qué le tenemos que poner adicional pues, al sistema? Le tenemos que poner una turbina y esa turbina lo que va a hacer es estar conectada mecánicamente a unas espiras conductoras y esas espiras conductoras van a estar metidas dentro de un campo magnético que ya no va a ser el campo magnético de la Tierra, sino un campo magnético mucho más grande, mucho más intenso, con el fin de producir una fuerza electromotriz y una corriente mucho más grande. Entonces, esencialmente, si nosotros nos ponemos a mirar, es precisamente la ley de Faraday la que nos permite producir corriente alterna, la que nos permite de algún modo mover la economía, ¿cierto? La economía se mueve esencialmente por la electricidad que estamos generando. Entonces, si no tuviéramos, o si Faraday no hubiera descubierto en ese momento la corriente alterna y la forma de generar corriente a partir de ese descubrimiento, pues seguramente no habríamos avanzado tanto tecnológicamente como lo tenemos o como lo hemos hecho en este momento.
La otra cosa es que, miren que esencialmente lo que estamos diciendo es que cuando estamos dentro de un campo magnético y estamos girando esos conductores o esas espiras conductoras, entre más aumentemos el campo magnético, más vamos a aumentar la fuerza electromotriz. Entre más rápido giremos, más vamos a aumentar la fuerza electromotriz. Entre más vueltas de la espira tengamos, más vamos a aumentar la fuerza electromotriz. Y entre más grande sea el área, más grande va a ser la fuerza electromotriz. Entonces, miren que son esencialmente esa fuerza electromotriz es directamente proporcional ¿a quién? Al número de espiras, es directamente proporcional al área de las espiras, es directamente proporcional a la frecuencia de rotación y es directamente proporcional a la intensidad o a la magnitud del campo magnético. Bien. Habíamos dicho también por allá cuando hablábamos de las líneas de transmisión de alta, pues, o las líneas de alto voltaje para transmisión desde las fuentes de generación de energía hasta los hogares. Dijimos que los voltajes eran del orden de 300 kilovoltios, de 300.000 voltios. ¿Sí recuerdan que hablábamos de esa magnitud? Sí, Bien, entonces, esencialmente lo que uno tiene en una estación generadora de energía, estación generadora, es algo así como de este estilo. Son valores que, o sea, para esos mismos parámetros que tenemos allí, el área de las espiras es aproximadamente 1 metro cuadrado. El campo magnético o la intensidad del campo magnético es del orden de 0,5 teslas. Miren que anteriormente teníamos, o con el campo magnético de la Tierra, teníamos 5 por 10 a la menos 5. Pero en el caso de una generadora vamos a tener campos magnéticos mucho más intensos, mucho más grandes, ¿cierto? Yo quise allí. Listo. Teníamos también que el, el número de espiras es aproximadamente 1700 espiras. Y por último, necesitábamos un valor o mantener un valor fijo para la frecuencia rotacional. Ese valor de la frecuencia rotacional o esa frecuencia debía ser de 60 Hz. Y en términos de la frecuencia de rotación, eso se traduce en ¿quién? En 2pi por esa frecuencia. Y esto no es otra cosa que 2pi por 60 Hz. Eso me da 377 radianes por segundo. Esa es la velocidad a la cual debe estar rotando entonces las espiras para poder generar una velocidad, perdón, una frecuencia adecuada. Si miramos entonces cuánto nos daría la fuerza electromotriz inducida máxima, miren que sería el área por la magnitud del campo magnético, por el número de espiras y por omega. O sea, estamos hablando de 1 metro cuadrado por 0,5 teslas
por 1700 espiras por 377 radianes por segundo. Al multiplicar eso encontramos que el valor máximo es de 320.442 voltios. O sea que miren que no estamos hablando de valores así como muy descabellados para el valor máximo. ¿Qué es lo que puede ser difícil de controlar en una estación generadora de electricidad? Esto de aquí es lo más difícil de controlar, a garantizar que la rotación esté permaneciendo, digamos, a la velocidad adecuada. ¿Cómo se puede controlar eso? Pues dependiendo de los diferentes tipos de turbina que estamos utilizando, es posible controlar la velocidad a la cual está girando. Entonces, en el caso de una hidroeléctrica, que estamos utilizando agua para impulsar una turbina, entonces se varía la velocidad con la cual el agua impacta la turbina para hacerla girar a la velocidad adecuada. De la misma manera, en el caso de las combustibles fósiles, de las termoeléctricas, en las que generamos electricidad a partir del calentamiento de agua. Entonces calentamos el agua, se convierte esa agua en vapor, y ese vapor, no vapor, digamos como cuando ponemos a hervir agua, sino vapor a alta presión y a alta temperatura. Entonces ese vapor o esa energía térmica la convertimos en energía mecánica haciéndola pasar por una turbina de vapor, y entonces de esa manera también se puede controlar a qué velocidad está girando la turbina y a qué velocidad estaría girando el generador como tal. Otra de las cosas que puede ser un poquito más compleja es, por ejemplo, en el caso de las turbinas de viento, que son esos molinos que vemos pues así que son unas torres grandísimas, ¿cierto? Unas torres que acá en la parte superior tienen unas aspas que capturan la, la energía mecánica capturan la energía mecánica del viento y empiezan a girar. Entonces acá en esta estación o en esta parte superior van a tener un generador, ¿sí? Esa puede ser un poco más complicada porque controlar la velocidad de giro va a ser mucho más complejo cuando el viento está cambiando. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace para lograr eso es que acá internamente, esto acá pues, tiene varias cosas. Tiene la posibilidad de rotar la cabecita para orientar las aspas en la dirección en la que el viento está girando a máxima velocidad. Pero adicionalmente puede coger cada una de las aspas y rotar el aspa con el fin de optimizar esa velocidad o de capturar la mayor cantidad de energía del viento. Y por último, dentro de esa unidad va a tener un sistema de engranajes o una caja de transmisión que lo que va a hacer es convertir la velocidad a la cual esté girando esta aspa de aquí, ¿sí? La velocidad de giro del aspa, la va a convertir a una velocidad adecuada. Entonces, necesitamos una caja de velocidad variable para poder convertir eso a las 377 radianes por segundo que necesitamos para generar a una frecuencia estable. Entonces, es muy importante esto de la frecuencia estable. En el caso de la generación, por ejemplo, necesitamos garantizar con mucha certeza la frecuencia. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchos electrodomésticos tienen marcado no solamente el voltaje de trabajo, sino que dicen, por ejemplo, voltaje entre 110 y 120 voltios. ¿Sí? Y dicen entre 50 o 60 Hz. ¿Por qué tienen ese rango de frecuencias tan amplio? Porque resulta que
En Colombia, por ejemplo, lo trabajamos a 60 Hz. Es el mismo caso, por ejemplo, que se tiene en Estados Unidos, en Canadá. Pero en todo lo que es Europa y en partes de Asia utilizan la frecuencia de 50 Hz. Es decir, las turbinas generadoras giran a diferente velocidad. Y entonces se necesita que los electrodomésticos, por ejemplo, sean capaces de adaptarse a esa frecuencia variable. Entonces, simplemente lo que se hace pues, es adaptar el circuito para que pueda soportar esos cambios. Entonces, como les decía, podríamos tener entonces eh, generación a partir de combustibles fósiles. Esto es esencialmente gas natural y carbón. Podríamos tener también hidroeléctricas. Entonces esto lo que hace es capturar el movimiento o la velocidad del agua y convertirla también entonces en una cierta rotación. Entonces esto es con turbinas de vapor. Esto es con turbinas, hay unas que se llaman Pelton y otras que se llaman Francis. Simplemente el diseño de la turbina. Y tenemos también otras formas que puede ser con turbinas o formas de capturar la velocidad del viento, lo que llamamos energía eólica. Otras formas que están relacionadas también con este tipo de generación de energía son la geotérmica. Entonces, con la geotérmica también se emplea la diferencia de temperaturas que hay entre las fuentes geotérmicas de energía de la Tierra y también podríamos tener todo lo que tiene que ver con las ondas o con la generación de energía por desplazamientos de masas de agua. Eso especialmente es práctico cuando lo que se está haciendo es capturar la velocidad del agua que se va moviendo, por ejemplo, gracias a las olas o gracias al efecto de las mareas. Entonces, todas esas son formas de generar electricidad. Para que nos hagamos una idea, también la potencia que estamos generando va a ser entonces proporcional a la corriente. Es exactamente igual lo que habíamos dicho. La potencia no es otra cosa que la fuerza electromotriz inducida por la corriente. Y eso es lo mismo que la corriente al cuadrado por la resistencia. Está exactamente igual a como lo calculábamos con, con las corrientes directas. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, una planta eléctrica, una generadora eléctrica, digamos que en promedio produce del orden de 1000 megavatios. Del orden de 1000 megavatios. Esa es la energía que produce una planta eléctrica. Estamos diciendo entonces que lo que estamos haciendo es generar 1000 veces 1 millón de julios por segundo. Eso es esencialmente cuando estamos hablando de esa magnitud. Para que nos hagamos una idea también de cosas como más o menos cercanas. En el caso del Peñol, que es la planta, una de las plantas hidroeléctricas que tenemos allí cerca pues, de Medellín, en la región, se están produciendo 560 megavatios. Esa es la producción del Peñol. Hidroituango, esa que también es famosa últimamente, ¿cierto? Hidroituango se espera que cuando esté funcionando esté produciendo
del orden de 2.400 megavatios. Y para que tengamos una idea también de dimensiones, la hidroeléctrica más grande del mundo que se encuentra en China, la de Tres Gargantas, o que te conoce como el Three Gorges, eso es en China, que es la hidroeléctrica más grande en el mundo, produce 22.500 megavatios. O sea, está produciendo casi 10 veces lo que produciría Hidroituango si algún día empieza a funcionar. Otras maneras de producir, por ejemplo, electricidad, que ya no emplean, digamos, formas de desplazamiento, eh, digamos, de una turbina grande o alguna cosa de este estilo, son, por ejemplo, los que conocemos como dínamos. Los dínamos son esencialmente generadores, pero de tamaño reducido. O sea, funcionan con el mismo principio, pero, pero no tienen la necesidad de una fuente de energía externa de gran magnitud, sino lo que vamos a tener es, por lo general, fuerza humana. Pues sería fuerza de magnitud pequeña. Ejemplos de esos dínamos los encontramos en algunas linternas, en algunas lámparas, que la forma de hacerlos funcionar es darles literalmente manivela. Uno les empieza a dar vuelticas con una manivelita y eso lo que hace es precisamente alimentar un circuito a partir de ese movimiento. Otros también existen unos radios, digamos de estos radios de emergencia, que también utilizan una manivela y la manivela lo que hace es girar también unas espiras dentro de un imán o de un imán permanente que está allí. Y lo que se hace con esa corriente electromotriz, con esa fuerza electromotriz que se induce allí, es almacenarla, bien sea en baterías recargables o en capacitores, de tal manera que yo pueda o que no tenga que estarle dando manivela todo el tiempo, sino que por lo general ese tipo de circuitos lo que tienen es una manivela con, con unos engranajes que lo que hacen es incrementar la velocidad de rotación, producir entonces una corriente y una fuerza electromotriz mayor que la necesaria y almacenar ese exceso de energía eléctrica en baterías recargables o en capacitores. Ya sabemos que con los capacitores podemos almacenar esa energía e irla descargando en el tiempo y así hacer funcionar el circuito. Entonces, esos ejemplos son ejemplos en los cuales lo que estamos haciendo es cambiar el valor de teta. También podemos tener la situación en la cual estamos cambiando el área. Entonces ya dijimos que si cambia teta, pues entonces estamos generando una fuerza electromotriz. Pero también podemos cambiar el área. Y una situación en la cual nosotros podemos cambiar el área es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un alambre conductor que tenga esta configuración y a través de ese alambre conductor, o por acá en esta región está pasando, o está cambiando, a ver, ¿quién está diciendo algo? Ah, no están diciendo nada. A través de esa región tenemos el campo magnético, ¿cierto? Desplazándose en este sentido. Démoslo más bien así. Ustedes ya saben que cuando tengamos el campo magnético así es que simplemente es un campo magnético que es uniforme, ¿sí?
Entonces este campo magnético acá es uniforme atravesando esa región. Si adicionalmente a ese alambre conductor yo le pongo por aquí una barrita conductora, y esa barrita conductora se está moviendo en esta dirección a una cierta velocidad, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren que entre el alambre conductor y la barrita estoy cerrando un circuito, o sea, tengo un único lazo conductor que va a recorrer toda esta región, ¿sí? Toda esta región de acá se va a comportar como un único conductor, que es esencialmente lo que tenemos cuando estamos hablando de, recuerden, de una superficie o de una equipotencial. Entonces, todo eso que tenemos acá es una equipotencial en este momento. Pero ¿cuál es la situación? Como esta barrita se puede mover o la estamos moviendo con una cierta velocidad, lo que está ocurriendo es que el área que está encerrando esa barrita está cambiando en el tiempo. El área que tenemos acá va a ir cambiando en el tiempo. ¿Cómo va a cambiar? Si nosotros consideramos los diferenciales de área apuntando en este sentido, miren que el flujo magnético va a estar cambiando, porque recuerden que el flujo magnético era ese producto entre el campo magnético y el diferencial de área. Y lo que estamos haciendo es generando precisamente un cambio del flujo magnético en el tiempo, porque estamos cambiando el área por la cual el campo magnético está atravesando. Entonces, si está aumentando el área, o sea, si estamos moviendo la barrita, en este caso hacia la derecha, ¿qué es lo que estaría pasando? Con esa velocidad, podríamos considerar esta distancia que tenemos acá, ¿sí? La distancia hasta la barrita como X. Miren que esa velocidad no es otra cosa que de X de T. ¿Listo? Entonces, si esa velocidad de X de T, es precisamente con esa variación que vamos a tener entonces la modificación de, del flujo magnético. ¿Cómo así que lo vamos a tener? Porque miren que el flujo magnético inicialmente, expresado como lo acabamos de expresar allá arriba, no es otra cosa que la magnitud del campo magnético multiplicada por, digamos, esta longitud de la barra o esta longitud, llamémosla L, por L por X. Pero lo que nos va a importar para conocer cuánto es la fuerza electromotriz inducida es cómo varía precisamente el flujo magnético en el tiempo. Y si sacamos la derivada, lo que está cambiando de esa expresión de flujo magnético es precisamente X. Entonces eso sería menos B por L por dx de t. Y dx de t ya acabamos de ver que es la velocidad. Entonces esto es menos B por L por la velocidad a la que nos estamos desplazando, la magnitud de la velocidad. Listo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues precisamente, si estamos moviendo, nos estamos aumentando el área. Entonces estamos aumentando el flujo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Faraday? A la ley de Faraday no le gusta que aumente el flujo. Entonces va a generar un campo inducido que se oponga a ese incremento de flujo. Entonces el campo inducido tendrá que ser, con eso que acabamos de decir, tendrá que ser en la dirección opuesta al incremento del flujo. Entonces más o menos lo que va a ocurrir es que ese campo magnético pues tiene que apuntar hacia abajo. ¿Sí? Este sería el campo magnético inducido. Y un campo magnético inducido en esa dirección me lo va a generar una corriente cuyas líneas de campo apunten en este sentido, ¿cierto? Todas las líneas de campo
van a apuntar hacia adentro, desde arriba hacia abajo. Entonces, utilizando la ley o la regla de la mano derecha más bien, podemos inferir que la corriente tiene que estar girando, tiene que estar desplazándose en este sentido. ¿Sí? Esta es la dirección o el sentido de la corriente para generar ese campo inducido que se opone al cambio generado por el desplazamiento, ¿cierto? Si nosotros miramos esa barra, miren que la barra no está necesariamente pegada del circuito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Vamos a tomar únicamente la barra. Pero ¿por qué no me quiere coger la barra? Listo. Tenemos la barrita. ¿Qué fue lo que acabamos de decir? Pues que se está induciendo esta corriente. Esta es la corriente que está entonces circulando por la barra. ¿En qué dirección estaba el campo magnético? El campo magnético estaba apuntando hacia arriba. Si se acuerdan, existía una expresión que se llamaba la fuerza de Lorentz, y la fuerza de Lorentz no era otra cosa que el producto de I, de la corriente, por la longitud, producto cruz con el campo magnético. Entonces era IL cruz B. Cuando nosotros hacemos esa expresión, observen la dirección en la que se me está moviendo esto. Pues miren que esencialmente, para que la barrita se mueva hacia la derecha, o sea, para que tenga este desplazamiento, tiene que haber un agente externo que le esté haciendo esa fuerza, ¿sí o no? Entonces esto es la fuerza del agente externo. Pero el agente externo no va a ser capaz o no va a encontrar ese movimiento sin ningún tipo de oposición. Resulta que por esa corriente estar induciéndose, va a obtener una fuerza que se va a estar oponiendo a ese movimiento. Y esa fuerza, miren que va a apuntar en la otra dirección, va a apuntar en esta dirección de acá, la de azul. Esta es la fuerza de Lorentz que se va a inducir. Esta es esta misma fuerza. ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces lo que la fuerza de Lorentz está tratando de hacer es desplazar la barra en el otro sentido. Entonces, miren que de alguna manera el trabajo que tiene que hacer el agente externo es positivo, siempre. ¿Cómo así que siempre tiene que ser positivo? Pues esencialmente está desplazándose en la misma dirección, o sea, la fuerza está siendo aplicada en la misma dirección del desplazamiento. Ah, pero entonces si cambiamos la dirección de la fuerza del agente externo, pues si cambiamos la dirección de la fuerza del agente externo, esencialmente lo que trataríamos de cambiar es que cambie la dirección del desplazamiento, por tanto la velocidad cambie de sentido. Pero ¿qué pasa cuando la velocidad cambia de sentido? Miren que lo que está pasando es que ahora ya no tenemos un flujo magnético que está cambiando, aumentando en el tiempo, sino un flujo magnético que está disminuyendo en el tiempo, porque estamos haciendo el área más pequeñita. Y entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues entonces, si el área se está haciendo más pequeña y el flujo magnético se está haciendo más pequeño en el tiempo, entonces el campo que se va a inducir es un campo que va a tratar de evitar precisamente que se reduzca. Entonces va a cambiar de sentido. Entonces el campo que teníamos aquí hacia abajo cambia de dirección si cambiamos la corriente. Entonces vamos a pintarlo
en línea punteada para que miremos qué es lo que está pasando. Entonces, si ahora la velocidad apunta en esta dirección, el campo magnético inducido apuntará en esta dirección. Y entonces, para que apunte en esa dirección, necesitamos que los campos magnéticos de cada una de los lazos de corriente ya apunten hacia arriba. ¿Sí? Y eso lo logramos únicamente cuando la corriente que estoy induciendo apunta en la otra dirección. Entonces se me invierte el sentido de la corriente inducida. ¿Y eso qué efecto o qué característica va a tener? Pues si la corriente inducida va en esta dirección, la fuerza va a cambiar. Permítame otra vez, vuelvo a coger el color. La fuerza de Lorentz va a cambiar su sentido. Y eso todo ocurrió porque el agente externo dijo, pero entonces esto me quiere empujar la barra para adentro, entonces yo quiero hacer trabajo negativo. Cambiamos la dirección. Precisamente no logré absolutamente nada, porque si miramos esto, cambiar la dirección, cambia la velocidad, disminuye el flujo magnético, cambia el sentido del campo inducido, cambia la corriente y cambia la fuerza de Lorentz. ¿Listo? Todo eso ocurre de forma instantánea. Entonces, para que de pronto no pensemos que nos vamos a poder violar las leyes de la conservación energética a partir de tratar de engañar las leyes de la naturaleza. No funciona así. Listo. Bueno, ¿tienen, chicos, alguna duda con respecto a esto? Ninguna. Estuvo buena la clase. Por lo que Bueno, explicó de los qué generadores y todo eso. Las bueno que bombillas y todo eso. les haya gustado la clase, me alegro. O al menos que le haya gustado a Sebastián. Miren que la otra forma que podríamos tener también de generar una corriente o una fuerza electromotriz inducida sería cambiando el campo magnético, ¿sí? Bien, para el día de mañana no vamos a hacer práctica de laboratorio. Sí, voy a esperar a que terminemos otra parte más del tema y a que el profe Jorge también llegue al mismo punto, porque creo que él todavía no ha avanzado tanto, para entonces que hagamos una práctica en la cual incluyamos generadores y en la cual veamos algo que se llaman las corrientes de Eddy, que eso lo vemos en la próxima clase. Listo. Entonces, les voy a mandar un correo ahorita a todos para que no se conecten mañana. Y ya nos veríamos entonces el próximo martes. Y la última práctica la haríamos el viernes de la otra semana. ¿Está bien? Está bien, Juan. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, Juan, gracias. Juan, una pregunta. Cuénteme. Las notas del laboratorio ya están. Ya tengo más laboratorios calificados porque el